Bueno, pues buenos días a todos. He llegado con mucho estrés, con retrasos en todo y con el atasco típico de Madrid, que la verdad que esto es malo para el corazón. Pero muy contento de haber llegado a tiempo. Siento no haber introducido a Pablo, pero ya lo introdujo Chelo, pero quiero decir que es una persona, bueno, aparte de que es muy buen amigo y no tengo catatimia, que esto es la deformidad de la realidad por el afecto. Al decir esto, es uno de los mejores genetistas que tenemos en este planeta. Y es una persona extraordinaria y coordina también con otras personas que estamos aquí estos informes anticipando. Pero a mi izquierda tengo también otras dos personas que han contribuido al informe y que también respeto muchísimo. El doctor Enrique Galán es jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Materno-Infantil Regional Universitario Infanta Cristina de Badajoz. Es jefe del grupo clínico vinculado del Ciberer, catedrático de Pediatría y director del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Extremadura. Jair Tenorio es investigador principal en el Instituto de Genética y Medicina Molecular del Hospital Universitario La Paz y también otra persona en nuestro ámbito muy respetada y muy querida. Y ya sin más, aunque me he perdido la presentación de Pablo, he visto el final. La verdad que a mí el informe me ha parecido muy importante. Fue uno de los temas que propusimos este comité asesor, porque es que nos parece absolutamente trascendente. Si cada persona y cada grupo de profesionales define los signos, los síntomas, las enfermedades como quiere, sin ningún tipo de estandarización, tenemos un problema. Tenemos un problema de coordinación, de comunicación, tenemos un problema de entendimiento de la enfermedad, tenemos un problema de uso de datos. Yo me parece que es un tema trascendente, no solo para enfermedades genéticas raras de lo que se habló y se hablará, sino para el conjunto de la medicina en general. Creo que hay que progresar en fenotipado de precisión, pero yo mi primera pregunta que os quería hacer era precisamente en este sentido. ¿Por qué os parece, compartís esta visión, os parece importante definir con precisión y de forma estandarizada el fenotipo? ¿Y por qué esto es importante? ¿Y por qué esto es importante en el contexto de una medicina del futuro? Aquí estamos hablando anticipando la medicina del futuro en estos informes. Empiezo por ti, Enrique. Buenos días. Muchas gracias en primer lugar al Instituto Roche por permitirme estar aquí con ustedes hoy. Como decía el profesor Carracedo y anteriormente ha comentado el profesor Lapuncina, realmente nos encontramos en una situación de un progreso extraordinario de la medicina, ¿no? El hecho de tener o de intentar buscar un fenotipado de precisión para que tengamos un avance en medicina personalizada, realmente lo que conseguimos es al fin y al cabo, conocer todos los aspectos de la salud y la enfermedad del humano, porque hasta ahora, y como bien comentaba Pablo en los ejemplos que ponía del profesor Cohen, con esas viñetas que ponía ahí, estamos acostumbrados en medicina a llamar a lo mismo de forma diferente. Y eso es tremendo. Es tremendo de que nos encontremos que hablamos de la misma enfermedad, de los mismos síntomas, de los mismos hallazgos, pero con diferente terminología. Y por este motivo, pues yo creo, como ya se ha comentado aquí, que es importante profundizar y ser capaz de analizar, de englobar todos estos datos de una forma precisa, delimitada, para conocer más en general la medicina, la salud, la enfermedad, pero no solamente en conocerla, sino al fin y al cabo, ¿qué buscamos nosotros qué buscamos en medicina? Tratar de una forma precisa a un paciente. ¿Cómo lo tratamos? Conociendo el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues trabajando de esta forma, precisando mucho más toda la terminología e intentando englobar que todos estos términos que ya se comentarán de otra forma hoy, pues lo hagamos de esta forma más precisa. Jair. A mí me gustaría simplemente añadir a lo que comentaba Enrique, y también me gustaría agradecer a la Fundación Instituto Roche y a Sendo por crear estos tipos de foros y estos informes que son tan relevantes. Yo creo que además estamos en una era en la que todos nosotros estamos viendo cómo el Big Data, el manejo de datos, es fundamental en todas las ciencias y especialmente también en las ciencias médicas, como no solo el fenotipado nos permite
hablar un mismo lenguaje, es decir, todos podemos compartir datos de una misma forma, sino además poder enriquecer estos datos y que sean de forma estandarizada con ese tipo de ontologías, ¿no? Las ontologías nos permiten jerarquizar los términos, en este caso términos médicos, para poder compartir esta información. Y un ejemplo que encontraron en el informe es, por ejemplo, el consorcio con la Global Alliance for Genomics and Health, que está intentando crear lo que se llaman phenopackets, que son paquetes de información fenotípica estandarizada, que además los lenguajes informáticos son capaces de entender y permite transferir esta información de forma que podamos, los sistemas de salud de todo el mundo o potencialmente, idealmente en un mundo ideal, pudieran compartir esta información hablando el mismo lenguaje. De tal forma que, como comentaba el profesor Lapuncina anteriormente, no tienes que estar traduciendo, por ejemplo, los términos médicos a un lenguaje de otro idioma, sino que lo puedes hacer automáticamente a través de estos phenopackets, transmitiendo la información en un lenguaje que entiendan una máquina, y además el poder explotar esta información, ¿no? También es una cosa que vemos ahora que no está bien resuelto, creemos que no está bien resuelto, creo que no está bien resuelto, porque tenemos mucha información clínica de pacientes. Muchas veces los pacientes tienen su información, por ejemplo, en informes en papel, o lo tienen en historias clínicas que no son capaces de explotar esa información, es decir, de sacarle realmente un rendimiento y una productividad simplemente para mejorar la atención y la calidad de atención a los pacientes. Si somos capaces de, con este fenotipado de precisión, o creemos que con el avance de la ciencia y la implementación de este fenotipado de precisión, podamos explotar esta información y podamos obtener nuevos avances en cuanto a nuevas relaciones o nuevas correlaciones que anteriormente no se habían visto, o que podamos atender de una mejor manera, que es lo que al final buscamos, que es la mejor atención a los pacientes, en este caso a través de un fenotipado de precisión. Pablo, ¿quieres comentar Sí, algo? yo quisiera reforzar los casos de éxito, ¿no? Esto que está cuando uno introduce un tema, los casos de éxito, los casos. Yo creo que luego, no sé si Ángel comentará otros proyectos, Impact o el Coordina Impact, cómo han sido casos de éxito utilizando fenotipado de precisión. Pero sí recordar que probablemente el caso de éxito que a mí me ha producido más sorpresa o más éxito importante es aquel artículo hace 2 o 3 años atrás, sin perdonar la fecha si me equivoco, en New England, donde se encuentra la relación entre la esclerosis múltiple y la infección por Epstein-Barr. Y este trabajo fue un trabajo que hicieron en los institutos de Estados Unidos con los veteranos de guerra, en el cual hicieron un fenotipado amplio de precisión, tratando de obtener cuáles eran los signos tempranos de la esclerosis múltiple en los soldados. Recuerdo si eran 1,5 millones de personas analizadas, y fenotipando y codificando todos los hallazgos de laboratorio, radiológicos y anatomopatológicos. Y se sorprendieron de que todas las personas que desarrollaron esclerosis múltiple tenían el HPO asociado con infección a Epstein-Barr. Y ahí tiraron del hilo y fueron capaces de demostrar que la infección por Epstein-Barr era probablemente el trigger, el gatillo, el detonante para la reacción inmunológica en la esclerosis múltiple. Por lo tanto, un poco lo que comentaban recién, ¿no? La importancia de tener no solo una enorme cantidad de datos, para lo cual esto es importante en las historias clínicas de los hospitales, sino la posibilidad de que esos datos se puedan interrogar de forma ordenada y con una hipótesis de trabajo y con una idea realmente por detrás. Tienes razón, Pablo. Sacaste el tema de Impact y es que no iba a hablar yo mucho aquí, pero ahora no puedo dejar de mencionarlo, porque hablaste de ejemplos de éxito y este también es otro ejemplo de éxito, obra tuya en gran parte. Pero el programa Impact Genómica es un programa vinculado al PERTE de Salud de Vanguardia, donde lo que hicimos entre un montón de personas, porque hay cerca de 1000 personas involucradas en el proyecto que coordino yo, pero la parte de genética de enfermedades raras, el paquete de trabajo lo coordina Pablo. La idea era hacer análisis genómicos en pacientes que tenían enfermedades raras no diagnosticadas, después de todos los esfuerzos diagnósticos, y hacerles el genoma entero
y estandarizar también un montón de cosas en genética para intentar lograr ese diagnóstico y que después todos esos datos genómicos se pudiesen compartir en el sistema de datos comunes de salud europeos. Fue un esfuerzo ímprobo de muchísima gente, lo está haciendo todavía. Se recogieron pacientes de todo el país en condiciones de equidad, con una red de 110 hospitales, con estándares éticos y legales de la máxima calidad, y se secuenciaron en centros de secuenciación de muy altas capacidades, y los resultados finales hasta ahora es que tenemos más de un 20 y pico % de nuevos diagnósticos, vamos a llegar al 30% de nuevos diagnósticos en pacientes no diagnosticados, que se le había ya hecho el exoma y que tenían una media de 10 años esperando el diagnóstico. Esto más o menos duplica el éxito diagnóstico habitual del diagnóstico de enfermedades raras con las técnicas habituales. Yo estos datos no sé si Pablo lo sabe porque los acabo de estar analizando yo estos días, pero igual los intuyes perfectamente. Parte del éxito ha sido debido al uso de nuevas tecnologías genómicas, al hacer genomas completos en vez de solamente una parte del genoma. Pero gran parte del éxito ha sido el fenotipado correcto, el que con un esfuerzo enorme, que Pablo puedes quizá contar, se han traducido al castellano campos HPO, creo que más de 17.000 términos y subtérminos, y los pacientes tenían una media superior a 11 campos HPO por paciente. Eso ha sido clave en conseguir muchos más diagnósticos. No sé si quieres comentar, Pablo. No, brevemente, que la experiencia nuestra todavía, como comentó Ángel, no está publicada, se está terminando de analizar, pero sí está la experiencia del Reino Unido, en el cual ellos demostraron que cuando un paciente, la persona que analiza un genoma, tiene menos de 5 códigos HPO, hallazgos específicos en ese paciente, la probabilidad de llegar a un diagnóstico es mucho menor que cuando el número de hallazgos clínicos de HPO aumenta entre 15 y 20. Por supuesto, uno no puede inventarse los HPO del paciente, pero no es lo mismo que un neurólogo envíe un paciente con discapacidad intelectual diciendo discapacidad intelectual, un solo hallazgo, que haga una descripción fenotípica, por ejemplo, de su epilepsia, si la tiene, o de los hallazgos clínicos que sea. Entonces, el estudio de 100.000 genomas del Reino Unido ha demostrado que cuando el número de HPOs era menor de 5, la tasa diagnóstica bajaba a más de la mitad que cuando el número de signos clínicos que se aportaba a las personas que hacían análisis era entre 15 y 20. Por lo tanto, esto nosotros lo estamos corroborando con mucho más humildad en número de genomas, pero esto es una realidad que la clínica, los datos clínicos de la historia clínica son fundamentales en esta unión que se necesita entre clínica y laboratorio. Enrique, ¿y cómo ves, a ver si puedes situar el contexto del fenotipado de precisión con todo el nuevo mundo de la inteligencia artificial de una manera doble? O sea, ¿cómo de importante es la inteligencia artificial para lo que es el fenotipado de precisión y qué puede y la importancia que puede tener este fenotipado para después explotar con inteligencia artificial los datos clínicos? Yo creo que es fundamental. Lo que nos espera está un poco por ver, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que va a ser extraordinario, ¿no? La situación que nos encontramos, sobre todo, aunque ya hemos hablado que este fenotipado de precisión va a ser muy útil para todos los aspectos de la medicina, los que nos dedicamos a genética clínica y enfermedades raras, pues tenemos el problema de que nos encontramos con un grupo de pacientes que están sin diagnóstico, gran parte de ellos, más de la mitad están sin diagnóstico, son pacientes muy complejos, que tienen enfermedades sin diagnosticar, que tienen muchos signos y síntomas, que es difícil englobar, que es difícil de interpretar. Si este sistema de documentación, de informática, de inteligencia artificial, nos va a permitir englobar todos estos signos y síntomas, hallazgos, datos de laboratorio, datos de genómica, etcétera, etcétera, codificarlos adecuadamente, nos va a permitir de una forma rápida
y mucho más, dijéramos, en todos los aspectos útil para que nosotros podamos en la clínica llegar a un diagnóstico en pacientes que era imprevisible de llegar. Asociando además los datos de la genómica que estamos viendo y de otras ómicas, yo creo que y la integración rápida de una forma computarizada que nos permite de la inteligencia artificial, pues llegar a un diagnóstico, y si llegamos a un diagnóstico, igualmente nos va a permitir pues el hecho de conocer datos de resultados terapéuticos. Con estos signos y síntomas, la inteligencia artificial nos va a permitir relacionar datos de resultados terapéuticos con estos diagnósticos y signos y fenotipados de precisión. Y eso va a ser, al fin y al cabo, el avance de la medicina. Yo creo que va a ser espectacular en los próximos años, ¿no? Yo creo que va a ser fundamental. Jair. Yo por aportar algo más, yo creo que actualmente todos vemos que la inteligencia artificial y aterrizándolo al campo de la salud, la inteligencia artificial se están desarrollando herramientas, por ejemplo, de lenguajes automatizados que son capaces de analizar la gran cantidad de datos que le damos a una herramienta y poder extraer información, ¿no? Estamos viendo que ya hay herramientas, por ejemplo, en la que tú le proporcionas, por ejemplo, una historia clínica de un paciente en un formato plano, digamos, en un bloc de notas, le subimos una información clínica y esta herramienta es capaz de identificar términos clave, como pueden ser los hallazgos, los signos o los síntomas, de una forma automática. Estas herramientas nos ayudan a ello. Pero no solo eso, nos permiten identificar, por ejemplo, parentescos, para, por ejemplo, enfermedades que puedan ser hereditarias, permiten identificar pruebas analíticas de laboratorio, niveles de determinados resultados de laboratorio o resultados bioquímicos, integrar toda esa información automáticamente y, por ejemplo, sugerir pruebas adicionales o sugerir diagnósticos. Está claro que esto no va a reemplazar a un médico, a un genetista clínico, a un cardiólogo o a cualquier otro profesional de la salud, no lo va a reemplazar, pero sí que es verdad que van a ser herramientas de ayuda al diagnóstico, que nos van a dar una serie de consejos, porque yo creo que aquí somos todos, yo creo que entendemos que es imposible, por ejemplo, que un médico se conozca, hablaba el doctor Lapunsina, 53.000 enfermedades con sus signos y síntomas colgando, que un médico se los conozca, puede haberlo, pero es complicado que todos conozcamos todas las enfermedades con sus signos y síntomas y con su frecuencia. Estas herramientas nos pueden ayudar a ello, proporcionándonos este tipo de ayudas al diagnóstico. Y además, no solo estas ayudas al diagnóstico, sino que son herramientas capaces de aprender, comentaba el doctor Galán, para muchas enfermedades o pacientes en los que no se conoce, por ejemplo, una base genética. Si tenemos datos que están estandarizados, que están homogéneos en diferentes pacientes, somos capaces de compararlos a través de herramientas de Machine Learning o de inteligencia artificial. Si, por ejemplo, por ahí tenemos la suerte de contar con datos genómicos también, podemos comparar estos datos genómicos con datos clínicos de forma automática y a lo mejor encontrar nuevas relaciones entre genes, fenotipos y potenciales nuevos genes que puedan estar asociados a nuevas patologías que hasta el momento no se conocían y que la forma o una de las formas de poder llegar a este hallazgo es poder comparar la información, por un lado genómica, la información clínica con un fenotipado estandarizado y la información genética, toda ella, de una forma, como decía el doctor Lapunsina, interrogable, fácil y accesible para poder utilizar estas herramientas. O sea que yo creo que esto es maravilloso, fabuloso, es una cosa que no hemos tenido durante todo este tiempo. Son herramientas que están llegando y que nos van a ayudar muchísimo, yo creo que en el futuro, para mejorar estos diagnósticos. Pablo, ¿hay algo más concreto también en este sentido? En el diagnóstico de enfermedades raras, tú lo sabes como yo, los que trabajamos en el campo, siempre tenemos un problema de tiempo de diagnóstico y un cuello de botella importante es desde que uno tiene las variantes priorizadas, que pueden ser la causa del problema, hasta la emisión del informe, como quiera que, y después hablaremos de la educación, los clínicos normalmente no nos dan campos HPO, sino que te dicen niño sindrómico, entonces no sabes qué mirar. ¿Cómo ves de lejos o de cerca y cómo ves de importante el poder hacer procesado del lenguaje natural de la historia clínica de una manera automática para generar campos HPO que te permitan acelerar este tiempo diagnóstico? Porque las técnicas cada vez se analizan exomas, genomas completos, aparecen más variantes, los tiempos se alargan.
¿Qué hay en este sentido? Bueno, yo de nuevo, reforzando lo que comentaban mis compañeros, soy un enamorado de la inteligencia artificial, pero mi primer amor ha sido la inteligencia natural. Entonces, creo que debemos pensar mejor un poco lo que comentabas, ¿no? Hace tiempo, cuando se introdujo la historia clínica electrónica en mi hospital, en nuestro servicio, obligamos a que no se podía hacer ningún estudio, son caros, complejos, estudios genómicos, si no se completaban los HPO. Pues no funcionó porque se tuvo que quitar, porque los especialistas se quejaron y no había forma de que eso funcionara. Es muy importante que podamos obtener la información de la historia clínica, porque la autopista del diagnóstico genómico tiene dos carriles. El carril de la genómica, con todas sus herramientas de análisis, sus herramientas de priorización, sus herramientas de diferenciación, pero el carril de la izquierda de la clínica está desaprovechada. Entonces, es tan equitativo la priorización genómica de variantes, frecuencias alélicas, etcétera, como la priorización clínica con la información de los HPO. Yo creo que en los últimos, yo diría, 2 o 3 años hay una conciencia importante de que esto es así. Este informe es probablemente una herramienta más para concienciar a los clínicos de que esto es importante. Pero, como me gusta decir, y yo, Ángel, te escuchaba a ti también aportar en esta línea muchas ideas, las enfermedades de base genética son el 6 o 7% de la patología, el 6 o 7% de la población. Pero ahora el otro 93% de las especialidades, cardiólogos, nefrólogos, oncólogos, necesitan de la genética y de la genómica y necesitarán con los PRS y con todo lo que nos van a empezar a pedir a los genetistas para las enfermedades comunes. Por lo tanto, necesitamos estas herramientas de priorización, necesitamos que los especialistas nos provean la información clínica de sus pacientes para que este proceso, para los analistas en genoma, para los genetistas que analizan genoma, sea un proceso mucho más fácil en términos de profesionalización y mucho más rápido, ¿no? Porque si no se hace muy tedioso, muy lento. Jair, ¿y cómo veis? ¿Va a ser posible conseguir? Quiero hablar de estándares a nivel más internacional. ¿Cómo veis? ¿Es posible que haya una unificación, que todo esto se estandarice? ¿O tenderemos, como en otras veces pasó en la medicina, a la dispersión y que distintos grupos empiecen a crear nomenclaturas distintas? ¿Cómo veis el futuro? Bueno, también para ti, Enrique, primero. Yo creo que ha estado en la clave, ¿no? Con una de las claves importantes de que realmente esto se llegue a implementar. Comentaba Pablo en su presentación de que la gente es más propensa, o lo decía a través de un ejemplo con una diapo de una viñeta de Michael Cohen Jr. de compartir sus epidemias a compartir sus datos de pacientes o sus datos de nomenclatura. Y yo creo que aquí el esfuerzo tiene que ser todos juntos, tiene que ser unidos, de buscar, y creo que no es descabellado pensar que se pueda conseguir, como se ha conseguido en otras disciplinas o en otras ramas que no tienen nada que ver con la ciencia. Y se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo que nada tiene que ver, ¿no? Pero los códigos, sabéis que los aeropuertos del mundo, todos los aeropuertos del mundo tienen un código de 3 letras. Y todo el mundo que está en el mundo de la aviación entiende con esas 3 letras que pertenece a un aeropuerto. Entonces llegaron, hablaron, se pusieron de acuerdo y todos los aeropuertos del mundo tienen este código para que se pudiera estandarizar. ¿Por qué no en la ciencia médica podemos llegar a tener estos estándares, ¿no? Y yo creo que aquí una barrera o una barrera potencial a saltar es a la hora de hacer estas ontologías donde se llegan a separar o se clusterizan de forma distinta, por ejemplo, por un lado enfermedades raras, por otro lado enfermedades comunes, por otro lado, comentaba la posibilidad, entidades, por ejemplo, reacciones adversas a medicamentos, y se hacen ontologías separadas. Yo creo que aquí el objetivo es poder mergear o poder combinar todas estas herramientas. Ya habéis visto en una de las diapos y en el informe lo veréis, que hay un montón de herramientas de ontologías a nivel internacional, y aquí el objetivo, como se consiguió con el HPO, por ejemplo, el HPO es una herramienta relativamente reciente
que ha conseguido que sea integrada y que la entendamos muchos de los que estamos trabajando en este mundo, entenderla y poder utilizarla para compartir información. Yo creo que el mismo esfuerzo debería ir en la misma dirección, no solo para signos, síntomas y hallazgos, que es lo que se recoge eminentemente en HPO, sino también a través de enfermedades, a través del CIE-10 y combinando información de enfermedades raras y enfermedades comunes. Ese debería ser objetivo y creo que es uno de las partes más importantes a trabajar en los próximos años, es decir, a combinar estas herramientas y a formar a todos los profesionales para que usen estas herramientas, de tal forma que no sea algo que simplemente se quede como una antología que está ahí y que nadie la consulta ni nadie la... No, que se integre dentro de, por ejemplo, el sistema de salud, que no es un esfuerzo en vano, por ejemplo, que a la hora de recoger la información de los pacientes se recojan a través de los HPOs y esto realmente sea efectivo para poder transferir esta información y poder utilizarla. Así que yo creo que es un esfuerzo importante, es un reto, pero ese va a ser una de las claves de que esto realmente se termine implementando y se termine usando el día de mañana. ¿Y tú cómo lo ves, Enrique? Yo creo que es importante, ¿no? Es fundamental. Lo que no puede ser es que tengamos, como manifestó Pablo antes en las diapositivas, expresó Pablo antes, pues diversas codificaciones, tenemos diversas ontologías, tenemos que intentar, y a través de la inteligencia artificial, que logremos que todo se integre y podamos obtener información, porque además muchas veces las clasificaciones, las ontologías, están hechas basando en diferentes aspectos. Y si uno consideramos, o incluso hablando simplemente, es que no puede ser que la información clínica que disponemos en Extremadura no se pueda ver en Madrid. No hablamos a nivel internacional, hablamos en España. O que un paciente que por motivos de trabajo, por motivos fuera, tenga su historia clínica en la Comunidad de Madrid y vaya a Cataluña y no pueda verse sus datos y toda su historia. Es que así no andamos, así no se anda. Entonces tenemos que, en primer lugar, yo creo que todo esto debe unificarse lo máximo posible y en ello nos va a ayudar mucho el progreso en documentación, en informática y, por supuesto, inteligencia artificial, que toda esta información, estas clasificaciones, estas ontologías puedan unirse, puedan de una forma o reunirse para que puedan acompañarse y que luego, como ya decía al principio, pues todos hablemos de lo mismo. El problema de todo esto es que no hay formación médica suficiente para descripción fenotípica, no lo conocemos. Pablo nombraba la especialidad de genética humana, todos los que nos dedicamos a esto reclamándola, parece que está pronto a caer, ojalá sea lo más pronto posible, pero también la codificación, también la actualización del sistema sanitario en informática. Estamos obsoletos, pero no puede ser, pues es que en mi misma ciudad, si uno va al sistema público de salud y va al sistema privado de salud y que participan pacientes, tienen las dos opciones sanitarias, no podemos obtener sus datos clínicos ni consultar los datos clínicos, es que es un sinsentido. Entonces yo creo que la inteligencia artificial, que todo esto que estamos luchando, que el fenotipado de precisión, en relación con la medicina personalizada, va todo a lo mismo, ¿no? A tener un mayor conocimiento de la salud y de la enfermedad buscando siempre lo mismo. La medicina especial individualizada para cada paciente. Sí, pues gracias, Enrique. Yo opino exactamente igual también. El tema de educación, de todos modos, Pablo lo mencionó, es muy clave. Yo creo que la especialidad de genética sí, por fin la habrá. De hecho, se está preparando el Real Decreto y ya lo aprobó la Comisión de Recursos Humanos, o sea que yo creo que por fin, con un retraso como de 30 años respecto al mundo civilizado, pero por fin. Yo recuerdo que el primer ministro que visité para pedir la especialidad de genética la acaba de aprobar Portugal fue en el año, creo que fue el año 96. Y salí todo contento diciendo, por fin la tenemos. Bueno, 30 años más tarde parece que por fin será una realidad. Pero claro, esto sí que tenemos un problema muy grave de formación en genética, esto es obvio. Todavía no la hay en la mayor parte de las facultades de medicina, ni siquiera en la mía, lo cual me da mucha vergüenza, pero es así. Pero también esto implica una formación no solo de genetistas, sino en general, de los profesionales en general. Quería preguntarte, Pablo, ¿cómo ves esto? También
¿Cómo resultaron los esfuerzos de HPO, de cursos de HPO que habéis hecho, que se ha hecho desde el CiberAir y desde Impact? ¿Cuál fue la recepción? ¿Cómo ves, cómo se puede abordar todo el tema educativo? Porque realmente es un problema grave, muy grave, en lo que es la salud. Sí, el problema de la formación es un problema importantísimo. Decías, en Portugal en el año 96, de donde yo vengo, que es de Argentina, en el año 78 empezó la especialidad. No sé si porque estaban todos contentos que había ganado el Mundial Argentina o qué es lo que había pasado, pero en el año 78 empezó la especialidad de genética y es verdad que no tener formación reglada en genética hace que este tema, que es muy o muy iniciadamente desde la genética, sea deficiente. Pero no solamente la formación de posgrado, de especialidad, sino en el pregrado. La mayoría de las universidades públicas no han actualizado su currículum, creo yo, suficientemente para incorporar genética básica y genética clínica dentro de su formación. Muchas de las universidades privadas sí, lo han hecho, y esto es probablemente debido a la flexibilidad que tienen las unas y las otras, ¿no? Pero es importantísimo que esto lo veamos como una realidad. Se siguen enseñando cosas que están probablemente caducas o que ya no tienen la prevalencia que tienen, y no estamos enseñando lo que tiene mayor importancia en este momento. Lo que preguntabas de HPO, y muy brevemente, los cursos que se han hecho en el entorno de la estructura ciber y de la estructura del Instituto de Salud Carlos III ha sido un éxito rotundo. Hubo que repetir cantidades de veces porque había exceso de apuntados, ¿no? Y fueron un éxito importante porque no es enseñar a reconocer un signo clínico a un especialista. No hay nada que enseñarle a un neurólogo para que reconozca una ataxia, sino la importancia que tiene dentro de la ataxia, dentro de esta ontología, intentar afinar desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista del dato qué tipo de ataxia es. Y entonces esto ayuda, implica una riqueza de datos a la hora de explotar la información, de interrogar la historia clínica, no solo a nivel de investigación y a nivel individual de una patología, sino, y un interés que yo he tenido crecientemente en los últimos años, a nivel de institución sanitaria o a nivel de sistema regional, ¿no? Es muy importante que esos datos estén recogidos para que podamos saber exactamente cuánto tenemos de cada cosa y tomar decisiones a nivel de salud regional o salud nacional. Han sido un éxito, se seguirán repitiendo, y yo creo que tendremos que seguir ampliando los huecos porque hay creciente interés. Me permito, aunque los coordinadores de IMPA sois vosotros, yo solo colaboro como un coordinador en una autonomía, pero a lo mejor Pablo le comenta también la importancia del grupo de HPO que ha habido en IMPA, si quieres comentarlo. Brevemente, pues dentro de las actividades que se realizan a nivel de investigación, de proyectos, de formación, hay un grupo de trabajo dentro del programa Impact. Es un grupo de trabajo asociado a HPO que tiene varios objetivos, entre ellos formar, dar soporte educacional para que se conozcan estas herramientas, y, por ejemplo, también tiene una misión que es, por ejemplo, traducir al castellano todos los términos HPOs que están en inglés, igualmente para que los tengamos traducidos en castellano. Es un esfuerzo monumental. Fijaros, más de 18.000 términos HPOs. Y no solo eso, sino que fijaros que, aunque el castellano es único para todos, es un lenguaje tan rico y tan amplio que hay diferencias en cómo llamamos a las cosas, por ejemplo, en el castellano que se habla en España, el castellano que se habla en Latinoamérica. Yo soy de Latinoamérica y hay términos que son diferentes, entonces también esto es importante estandarizarlo para que cuando tengamos un término HPO sepamos a qué se refiere específicamente cuando, por ejemplo, se traduce al castellano. Es un esfuerzo que se hace a través de Impact, del grupo de trabajo de HPO, y que nos va
a aportar esta información para que tengamos todo estandarizado, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental. Y fijaros que aquí los que estamos, nos dedicamos mucho al mundo de la genómica o de la genética, y creemos que el fenotipado va muy ligado de la mano porque al final es análisis de datos, de combinar datos genómicos que van a ir llegando con datos fenotípicos de pacientes. Yo creo que en el futuro, y esto cada vez va llegando más, ya no es el futuro, sino es el presente, a todo niño, por ejemplo, recién nacido, se le va a hacer un genoma. Y yo creo que esto estamos de acuerdo que llegará en algún momento y no sé si reemplazará o combinará con la prueba actual que hay, por ejemplo, del cribado metabólico neonatal, pero si tenemos un paciente al que se le hace, o un niño recién nacido sano, que se le hace un genoma por prevención, a lo largo de su vida se recoge toda su información clínica de una forma estandarizada, se va a poder interrogar y vas a poder identificar, por ejemplo, personas que tengan un mayor riesgo genético o a lo largo de, por otras variables socioambientales, un mayor riesgo de desarrollar determinadas patologías, poder hacer intervenciones de prevención, que al final siempre es mejor que hacer intervenciones cuando ya te encuentras una patología de base, una serie de hallazgos. Yo creo que ahí es importante la combinación de toda esta información genómica y clínica. Pues muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta o comentario? Casi nos veo, porque tenemos un foco. Bueno, pues si no hay, si queréis hacer algún último comentario, alguna última observación. Pues nada, pues yo daros las gracias por haber elaborado también un informe tan bonito, tan importante, que contribuye a esta colección que se va creando, que está teniendo, yo creo que un impacto grande en todo lo que es la sanidad. Y daros las gracias por el esfuerzo y nada más. Muchas gracias.